Epílogo. Parte 2. Las horas habían pasado y la noche tomó sus dominios dentro del centro comercial infinito. Un aparente cielo despejado nocturno repleto de estrellas reemplazó la capa violeta de la madrugada. Si la luna estuviese acompañada por las estrellas, completaría una fabulosa vista. Una verdadera lástima no encontrarla. Las líneas guías volvieron a encenderse para alumbrar el lugar con su pigmento característico. Los participantes, dejándose llevar por el cansancio, eligieron moverse a lugares poco concurridos y conseguir un territorio propio. Una tienda para descansar. Sin embargo, hubo tiendas inmensas donde un par estaba de sobra, y por consiguiente, varios grupos aprovechaban el lugar para compartirlo. Así también hubo grupos quienes impidieron que otros acapararan el lugar. Y por obligación, se retiraban para encontrar otro sitio del cual reposen. Como otros estaban dispuestos a pelear por él. Pequeñas guerrillas se formulaban, una lucha por reclamar el territorio del otro. Pero no comprometían un tiempo permanente. Necesitaban descansar, e insistir por una tienda era ridículo. Por suerte, ningún grupo osó levantar un dedo frente a la colaboración grupal de Iskan y Yuri Alpa. Escogieron una tienda comercial inmensa con el suficiente espacio, donde procedieron a entrenar a sus futuros jóvenes guerreros. Iskan y Yuri compartieron tiempos para prepararlos para el combate. El primer tiempo lo ocuparía Yuri, donde procedería con el entrenamiento Fajin, un arte marcial ideal para enseñar a todos sus alumnos. Y tenía que empezar por lo básico si quería que lo aprendan bien. Luego de terminar, procederían al segundo tiempo, del cual, Iskan, era el protagonista, donde les enseñaría a obtener más resistencia y durabilidad física, como él. Luego de pensar por dónde debería comenzar, eligió ser el modelo perfecto para un combate cuerpo a cuerpo. La piel de los pugilistas era su mejor armadura, sus músculos eran tan rígidos como el diamante. Incluso sus ojos podían tolerar el corte realizado por una espada. Sin embargo, sabía que este entrenamiento no se conseguiría de la noche a la mañana. Desde niño empezó a obtener esta inquebrantable resistencia. Que ellos la heredasen en unas horas era algo imposible. Por lo que eligió combatir a puño limpio con todos y conseguir que sus músculos obtengan 1 gramo de resistencia. Y el resultado de sus acciones, terminó con todos ellos derrotados en el piso. Incluso con la breve enseñanza de Yuri Alpa no estuvieron ni cerca de tocarlo. Jamás fueron golpeados de esta forma, jamás. Fue una experiencia sumamente diferente de la que siempre se acordaran. Pero una persona todavía se mantenían de pie. Estaba muy golpeado, pero aún seguía parado. Y esa persona era Kanata Oshijima, quien se abalanzó contra el pugilista para entregarle un golpe certero, del cual el propio Iskan esquivó con facilidad, y aprovechó para impactar su puño en su pectoral y sacarlo a volar por 3 metros. Fue entonces que el cuerpo le pasó factura, y Kanata terminó tirado en el suelo. El joven aguantó bien los golpes. De hecho, de todos sus alumnos, fue el único que logró soportar el primer golpe, y seguir de pie después de entregarle mucho más. Si no mal recuerda, este fue el 7º golpe entregado, y el último al parecer. Ya con él, todos estaban cansados y adoloridos, más adoloridos, imposible pararse de sus lugares. Eso es todo. Es toda la fuerza que poseen. Es así como quieren regresar a sus hogares. Es así como piensan enfrentar al enemigo. La respuesta que obtuvo fueron quejidos de dolor. Iskan entregó una mirada decepcionante para todos sus alumnos. Es suficiente. Están agotados y muy adoloridos. Mencionó Yuri Alpa a un costado. Iskan regresó la mirada y evaluó la situación de todos sus alumnos, y luego de presenciar su estado, decidió concluir el entrenamiento. Ya, está bien. Se acabó por hoy. Escuchar esas palabras liberó un peso de sus espaldas y pudieron respirar aliviados, pero aún les costaba pararse. A pesar de haber encontrado un lugar para descansar, hubo gente que aún vagaba por encontrar su lugar de descanso. De los pocos transeúntes, uno que otro elegía rápido su lugar ideal y caer recostado en el suelo. Y esto se asimiló con lo que pasaba con Yuko Yoshida, y su grupo de fenómenos. Después de explorar un largo camino, por fin se tomaron una pausa para descansar. Y, por supuesto, ella y su ancestro fueron las primeras en recostarse en el suelo y adentrarse serenamente en el mundo de los sueños. Rasnera también estaba cansada, pero no quería dormir en el piso. Por lo que tejió unas redes especiales de telaraña para crear una larga y espaciosa hamaca, solo para ella. Al subirse, se recostó sobre sus redes, y se preparó para unirse con Yuko en el mundo de los sueños. La impresión de Ikoma regresó ante la obra de la criatura. Tanto fue su sorpresa que no dejaba de observarla.
Habría quedado pegado observándola de no ser porque ella cruzó miradas con él, y por vergüenza, desvió la mirada y procedió a acomodarse en un rincón. Rhaenyra dibujó una sonrisa labial juguetona. Perdón querido, pero no pienso compartir la cama contigo. Ikoma se sonrojó y casi no contuvo su emoción. Y yo nunca pedí acostarme a tu lado. Pero seguro lo pensaste, ¿verdad? Ikoma volvió a desviar la mirada y se acurrucó más en su rincón con un ligero sonrojo. A ella le gustaba ver esa reacción. Le divertía jugar con la vergüenza de los hombres. Al menos algo de comedia era lo que necesitaba luego de todo lo que tuvo que pasar. Por fortuna la herida en su cintura ya estaba mejor, porque el dolor se estaba reduciendo, y seguramente al amanecer ya no necesitará el vendaje. Eso era algo bueno. Algo muy bueno. Las personas se dejaron llevar por el peso de sus párpados y se recostaron para dormir. Pero hubo pocos que usaron ese tiempo de tranquilidad para llorar la pérdida de sus compañeros caídos. En este juego perdieron a varios compañeros, querían sacar este dolor abrumador. Como el caso de Special Week, quien permaneció sollozando sentada en un rincón por la pérdida de su compañera y su única amiga. Mientras era acompañada por dos de las compañeras de Free Underbar, Bella y Rosa. Ya deja de llorar. Es un fastidio, ¿sabes? No cambiará nada, mencionó Diana, aburrida de sus quejidos. Clara, quien estaba en un intermedio, le contestó. Disculpe señorita Diana, pero no creo que eso calme lo que siente. Diana la miró con el ceño fruncido. Eso no me importa. Esa fue la realidad, si quieres mentirle, hazlo. Pero lo que necesito ahora es descansar para estar despierta en el siguiente desafío, y no lo conseguiré si esta tipa sigue derramando lágrimas por nada. El reproche hacia su persona hizo aumentar el volumen de su dolor. ¿En serio eres? No puedo con esto, me voy. Diana rápidamente se alejó de la escena caminando a la salida, dejando a una confundida y desconcertada Clara. Estaba a punto de salir, cuando de repente, una figura se interpuso causalmente. Al levantar la mirada, se encontró con Free Underbar, quien estaba por entrar, hasta que se topó con Diana en la entrada. Había escuchado los sollozos desde una corta distancia, y pensando que se trataba de una de sus compañeras apresuró el paso. Maestro, regresó. Free preguntó aún escuchando los lloriqueos. ¿Todo está bien? Diana expresó un sabor agridulce al mirar en una dirección. Del cual, Free observó al intuir su acción como una respuesta a su pregunta. Ahí se dio cuenta del origen. ¿Qué le pasó? Nada importante, disculpa maestro, pero saldré a despejarme. Diana se dio la vuelta y apartó ligeramente a Free para salir por la entrada, y alejarse del edificio. Free regresó la mirada y caminó hacia el lugar donde acontecían los hechos mientras, Clara, mencionaba. Despertó y le contamos lo sucedido después de rescatarla, y mencionó el nombre de la chica que encontramos herida en el piso, y al decirle qué pasó, empezó a llorar. Ahora lo entendió. El motivo por el cual estaba llorando fue porque intuyó correctamente que aquella jovencita que rescataron de las garras de ese lunático, tenía relación con ella. En eso, Rosa menciona, sin dejar de frotar a Especial. Lleva mucho tiempo así, no ha parado y ya no sabemos cómo ayudarla. Ha de estar destrozada. Y no era para menos. Aquí se perdieron muchas vidas. Compañeros, amigos, y familiares. Seguro usarán este tiempo para sacar los sentimientos que guardaron en todo este arduo tiempo, como ella lo hacía. Si estuviese en su lugar, estaría afectado. Pero ahora que lo pensaba, en sí la muerte de aquella chica tenía algo que ver consigo. Si hubiese llegado un poco más temprano, posiblemente habría conseguido apartar a ese loco de la inocente jovencita, y seguramente, ambas, estarían juntas nuevamente. Él intervino justo cuando ya estaba media muerta en el piso. Sin embargo, Free sabía que no podía cambiar el pasado, e intentar culparse por ello no serviría de nada. En cambio, lo que podía hacer era consolar el roto corazón de Especial. Pero recordemos que Free no es un hombre sentimental. Era malo para este tipo de situaciones. No obstante, no quiere decir que no haga algo en esta situación. Por lo que ya estando cerca, dobló las rodillas, y la miró con una tranquila expresión de arrepentimiento. Cuando captó su atención, Especial intentó pausar su sollozo mientras veía al hombre frente suyo. Discúlpame, las chicas presentes se quedaron desconcertadas ante la palabra. De haber llegado antes, habría podido ayudarlas, sé que esto no cambia nada, comprenderé si me detestas después. Pero no trates de culparte de esto. Esto no era sencillo.
Tener que ver a los ojos de una niña destrozada era un trabajo duro que tenías que afrontar frente a frente, por lo que Free continuó observándola con una mirada melancolía. En eso, uno de los recuerdos especial despertó. El momento que le contaron las chicas de su increíble compañero, quien la salvó de un enfermo mental. A lo cual, ella, bajó la mirada para ver su pierna cicatrizando. Entonces, repentinamente arrugó la mirada y las lágrimas volvieron a salir, y sin previo aviso, al tenerlo cerca, él entregó un abrazo sorpresa. Friun por momento no supo cómo reaccionar, pero solo era un abrazo. Así que lo correspondió rodeando sus brazos en su delgado cuerpo. Era mi amiga, le dije que saldríamos, juntas, soy horrible. Y de un llanto desde lo más profundo, las lágrimas volvieron a brotar, y él sujetó ese dolor con fuerza. Más tarde, Friunderbar consiguió lo que sus compañeras no. Tranquilizar a Especial. Aunque no precisaba el abrazo sorpresa, ni menos que se quedara descansado acurrucada y cerca de él. Pero al menos ya no lloraba. Solo estaba respirando serenamente mientras descansaba los párpados. Aún se podía notar las marcas debajo de sus ojos por todo lo que lloró. Y adicionando que empapó el uniforme un poco. Pero eso era lo de menos. Sus compañeras ya estaban tumbadas, durmiendo ahora que todo terminó. Diana aún no regresaba. Había pasado una buena cantidad de tiempo y todavía no ingresaba por esa puerta. Friunderbar era el único que mantenía los ojos abiertos. Pero si seguía en esa posición recostada, era pronto para que el sueño y el cansancio se apoderen de él. Por lo que movió delicadamente a la durmiente especial, y la recostó a un costado. Luego, se levantó tranquilamente, e intentó caminar lo más silencioso hacia la salida. Al llegar a la salida, miró de izquierda y derecha con la esperanza que Diana esté por el alrededor, lo cual no encontró. Bueno, no era el momento para buscarla más allá de los límites. Free atravesó la salida y sacó la tarjeta negra de su bolsillo. Es hora. Y empezó a dirigirse a una dirección con una mirada decidida. En sí, aquel soldado del orden no le indicó el punto de reunión donde se encontraría con el asesino del desasosiego. Solo le contestó que lo esperaría en la oscuridad, o algo así. Bueno, en todo caso, quizás esa sea la respuesta para encontrarlo. Así que se dispuso a recorrer los pasillos para encontrar callejones donde apenas ingresaba una línea de luz. Sin embargo, a pesar de haber encontrado 6 de esos callejones, no encontró más que oscuridad. Pero ahora que lo pensaba, las palabras exactas que relató fueron: ubica el símbolo. Te verá en el silencio de la oscuridad. Esas palabras aparecieron de pronto en su cabeza. Ubicar un símbolo. Free volvió a revisar la tarjeta negra, y todo lo que había era un triángulo en su centro. Fue entonces que Free pensó que debía encontrar la misma figura en algún lugar oscuro. Pero eso es difícil, hasta casi imposible. En este lugar, de lo que pudo explorar, se encontró con distintas figuras similares e iguales al de la tarjeta negra marcadas en las paredes o en los carteles, y en distintos etc. Y parte de ellos estaban en lugares iluminados. Entonces dio a una pequeña posibilidad. Que el símbolo esté escondido en algún callejón oscuro. Este método era muy pequeño, pero no podía descartarlo si estaba en lo correcto. Por lo que se desvió por otro corredizo y empezó a ubicar otro callejón. Mientras recorría los pasillos, miraba de reojo el interior de cada tienda por si el símbolo se encontraba dibujado, pero la gente estaba descansado adentro de las tiendas. Por tanto, supuso que, si querían hablar a solas, no estaría en un lugar repleto de gente, a menos que sea un idiota para hablar de algo importante en medio del público. No. Esa posibilidad era muy escasa. Así que siguió su camino, descartando esa probabilidad. Pasó el tiempo, y Free recorrió múltiples callejones, incluyendo los pisos superiores, pero no consiguió lo que quería. En estos momentos había bajado y se encontraba en medio de uno, pero ya estaba cansado de caminar. Así que se tomó un respiro antes de continuar. «Ah, ¿dónde estás?» Esto parecía que le llevó una eternidad. Caminó por no sé cuánto tiempo que las piernas le empezaron a doler. Ni siquiera sabía exactamente dónde se encontraba. No sabía si estaba cerca de su objetivo o se estaba alejando. Esto era ridículo. Pero no podía dejarlo. Tenía que encontrarlo. Solo así, todos volverían a casa. No quería ver la misma expresión desgarradora en los rostros de los demás. Y para tratar de motivarse, observó nuevamente la tarjeta negra, y el símbolo del triángulo blanquecino con el toque del anaranjado luminoso aún seguía, un momento. El triángulo no tenía una mancha anaranjada, ni siquiera brillaba. Estaba blanco.
Sin brillo. Sin ningún pigmento. ¿Por qué ahora presentaba esta difuminación? ¿Por qué presentaba una iluminación débil? ¿Qué ha pasado? No sabía lo que ocurría. Tenía que averiguarlo. Así que caminó, hasta llegar a la salida del callejón, y luego, revisó la tarjeta, y por alguna extraña razón, la mancha naranja se expandió un poco. Entonces, Free tuvo una teoría, y decidió ponerla a prueba. Por lo que regresó al callejón con la mirada puesta en la mancha. Y tal como pensó, la mancha se contrajo. Tal parece que esta tarjeta no era una simple presentación. Al parecer era una especie brújula. Al momento de avanzar a la salida, la mancha volvió a expandirse. Free no lo pensó dos veces al asegurar que la mancha era una especie de acercamiento hacia el supuesto punto de reunión. Y debido al tiempo que debía requerir la búsqueda, cuadraba en ese sentido. Lo curioso es que esto fue algo reciente, lo que indicaba que estaba por buen camino. Así que, con la tarjeta en mano, avanzó hasta donde la mancha comenzaba a extenderse lentamente. Mientras Free se guiaba por la mancha, la zona iluminada por las líneas guías comenzaba a perder su luminiscencia. Cada que la mancha perdía brillo por un pasillo, Free retrocedía y buscaba el camino correcto para recuperar su destello. Me parece que estaba por conseguir su objetivo, la mancha ya estaba por colorear toda la figura. Así que levantó la mirada, y se encontró con una sección del Xi carente de iluminación. Un lugar con un enorme espacio circular que era rodeado por pilares y diferentes caminos entrelazados. Una rara maravilla arquitectónica. Se podría decir que el único brillo que permitido era el de las estrellas reflejadas en ese cielo nocturno sobre su cabeza. No había ninguna tienda o edificio arruinando la arquitectónica del lugar, así como tampoco se encontraba la persona con la que debía reunirse. Me parece que no piensa presentarse si Free no conseguía colorear todo el triángulo de su tarjeta. Por tanto, con la tarjeta en mano, caminó hacia el frente sin detenerse. Free pausó su caminar luego que la figura fuese completamente coloreada. Y luego de 10 segundos, la figura comenzó a parpadear, sin omitir ningún sonido. Me parece que lo consiguió. Pero no podía asegurarlo hasta que él se presente. Free revisó su alrededor, y fue cuando se enteró que estaba exactamente centrado en el lugar. Aquella tarjeta negra lo trajo justo en el corazón de todo. De pronto, la figura dejó de parpadear, algo que desconcertó a Free Underbar. Y al subir la mirada, se encontraba ahí. Así es. El asesino del desasosiego había llegado. Su presencia sorprendió a Free Underbar. No lo había escuchado llegar. Pero, estaba ahí, viéndolo. O eso parecía. Y Free no se equivocó. Adentro de ese casco se escondía una mirada fría e indiferente. Presuntamente desasosiego se encontraba por compromiso. De acuerdo, terminemos con esto. Soy Free Underbar, yo pedí tu presencia para que escuches lo que tengo que decir. El asesino del desasosiego levantó tranquilamente sus brazos y los cruzó a la altura de su pectoral. Me parece que quería saber el por qué lo mandó a llamar. Estoy aquí para hacer un trato. A cambio de la liberación de todos aquí encerrados, te ofrezco lo que quieras, lo que necesites. Soy miembro de Dorotea, nosotros podemos ofrecerte cualquier cosa que esté dentro de nuestra capacidad. Desasosiego dejó escapar un ligero aliento por los respiradores. También puedo obtener lo que necesites, mi equipo y yo podemos encontrarlo. Y si aceptas, necesito salir y explicarles, a ellos, en privado, lo que sucede aquí, y prometo mantener esto entre nosotros. Desasosiego solo le se quedó viendo, sin argumentar una sola palabra. ¿Vas a decirme algo? ¿No es suficiente? Desasosiego sacó un brazo, y levantó un dedo. 1.000.000, Free se sorprendió por la palabra. ¿Qué? 1.000.000. ¿Hablas de dinero? Sí, claro, si me das tiempo, puedo conseguirte, por persona. Free se asustó. ¿Cómo? Eso es imposible. Esa cantidad es absurda. Ni siquiera sé el total de las personas que secuestraron, y quieres que te dé ese equivalente. Rompería con la economía del país. 1.000.000 por persona. Free sacudió la cabeza y trató de volver en sí, pero la referencia de desasosiego lo perturbó. ¿No esperas? No. No, no. Tiene que haber otra, escoge nombres, y yo los sacaré. ¿Estás pidiendo que deje al resto? ¿Sabes la cantidad de jóvenes que hay? ¿Cuántos niños y niñas están aquí por su culpa? Creo que lo sabes, ¿no es verdad? Si me das nombres, los sacaré hoy mismo. Si pagas por ti, tendrás el mismo trato. Entonces también vas a cobrarme. No.
Te pagaré 2,5 millones por todos, incluyéndome. Es la cifra que puedo prometerte. Desasosiego desenredó sus brazos, dio media vuelta y caminó hacia adelante. Oye. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Oye, es la cifra que puede costar mi vida, pero es lo que hay. Entiende. No puedo darte montañas de dinero. Quebrarías la economía. Si tuviese esa cantidad, te la ofrecería, pero no la tengo. Aquí están sufriendo. Date cuenta. Lo que haces, está penalizado por la ley. Hay niños que perdieron seres amados. Niñas que añoran regresar con sus madres. Hay gente asustada, que solo quiere volver a casa. Por favor. Desasosiego se había distanciado por 7 metros de Free, 7 metros los cuales no aumentaron. Eres tú el que no entiende, esto es un negocio. Y lo que te ofrezco es esperanza. ¿Esperanza? Falta la mitad del tiempo para que amanezca, los demás no escucharán. Yo pido dinero. Ellos pedirán sangre. Free quedó helado ante las palabras crudas. Te conviene aceptar ahora, o arrepentirte después. Aunque quisiera, no puedo ofrecerte tal cantidad. Simplemente imposible. Pérdida de tiempo. Sí, no debía terminar así. Free cambió su postura y posó su mano en su pectoral, repentinamente se formuló un brillo verdoso que estaba tomando forma a su costado. Es la señal. Una voz femenina alertó a Desasosiego, mirando arriba. Una chica de cabello plateado y un abrigo negro con líneas rojas descendía ferozmente mostrando sus colmillos. Nos volvemos a ver, idiota. Desasosiego saca su navaja y retrocede 2 metros de un salto, justo al estrellar una patada que presumía con demolerlo. Mas consiguió crear una nube de polvo. De repente, algo se acercó corriendo por atrás. Un joven con prendas negras y el símbolo de cazador en kanji se acercaba con su espada, listo para atacar. Pero Desasosiego interceptó el ataque con su navaja sin necesidad de verlo, ya que su atención se centró en la joven que salió disparada de la nube de humo, con un aspecto diferente y unas garras muy afiladas. Por lo que movió su cuerpo, no sin antes sujetar la muñeca del joven y la chica al estar cerca y, de una barrida, los lanzó a direcciones contrarias. Eso le dio tiempo a una poderosa bestia monstruosa a aparecer y entregar un puñetazo al asesino. Que próximamente lo enviaría a impactar sobre uno de los pilares. Pero ni siquiera le dieron un suspiro cuando cierta criatura enrolló su larga y gruesa lengua en la cintura del asesino, y lo sacó del cráter para darle una vuelta al aire y regresarlo al piso en un fuerte impacto. Fue entonces que una enorme bocanada de humo denso salió de su boca, e inundó el lugar con una espesa nube de humo. Esos segundos le ayudaron a Desasosiego levantarse, y cambió su modo de visión para ver a través del humo. Visión nocturna. Fue cuando se percató de 2 proyectiles que iba directo hacia él, por lo que los esquivó a tiempo. Pero no diría lo mismo del puñetazo que recibió en su casco, cortecita de Hitomi Uzaki. Toma esto, demonio. Y apareció emergiendo del humo Henryoko, quien contraatacó mostrando el perfil sin filo de la espada de Trunks, golpeando los brazos de Desasosiego que alcanzó a levantar, y lo empujó con todas sus fuerzas. El empuje lo arrastró 3 metros y estaba por, no. De inmediato fue tacleado por algo. Después sintió como alguien lo pateó, pero no tuvo tanta fuerza, y se levantó antes de alcanzar 1 metro de distancia. Cambiando a visión termina, descubrió arriba que una masa estaba por aplastarlo, y prefirió moverse. Evaluó su situación. Un total de 5, no, 6 figuras se presentaban dentro de la nube. Al estirar los dedos, se formuló 6 cositas especiales para el enemigo. De las 6 figuras térmicas, una era muy grande, y esa se estaba acercando a grandes pasos. Por lo que, él, se fue contra ella, y cuando se rebeló e intentó atacarlo con su poderoso brazo, Desasosiego puso la mano y se levantó sobre esa cosa y corrió hasta su hombro y saltar hacia atrás. Fue entonces que Hitomi Uzaki hizo lo mismo y, se aproximó para atacar con sus feroz garras. Pero al tocar el suelo, Desasosiego se giró al instante, y saltó rápidamente para empujarla con su mano en su abdomen. Al tocar el piso, ya Henryoko se dirigía hacia él, con el mismo propósito. Pero sintió el peligro acercarse. Así que puso su mano en el suelo y de un salto en cuclillas logró esquivar 2 proyectiles y el ataque de Henryoko. 2 ataques cruzados al mismo tiempo. Entonces, otra de las firmas de calor se acercaba para atacarlo, desvelándose a un hombre lobo gris, que trató de encestarle un golpe. Lastimosamente, no lo consiguió, y Desasosiego lo empujó con su mano abierta, tirándolo al suelo.
Parece que la siguiente firma de calor tenía una larga extremidad inferior, parecía querer taclearlo, no, lo quería golpear de largo. Así que puso la mano, rozando aquella cola escamosa, y aceptó el golpe, arrojándolo metros atrás. Donde repentinamente sintió que chocó contra alguien, y esa persona lo sujetó del cuello y del brazo, tratando de hacer presión en una llave para inmovilizar a Desasosiego. Free, pensando que todo acabó, le comenta cerca de su oído. Ya todo terminó. No. Al presionar su puño, se escuchó una especie de pitido, que rápidamente se hacía más tintineante. Bum 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 bum. 6 explosiones. 6 explosiones que disiparon el humo. Desasosiego permaneció parado, sin nadie que lo amordazara. Normalizó su visión para contemplar los cuerpos caídos. Pasando la mirada, yacían 6 individuos con las ropas algo quemadas y o presentando ligeras quemaduras de primer grado, intentando levantarse del piso. En eso, Greninja, viendo que sus camaradas estaban en presunto peligro, se lanzó desde las alturas arrojando 2 shurikens de agua al asesino. El cual lo anticipó y retrocedió tranquilamente. Al tocar el piso, rápidamente, Greninja se lanzó al ataque creando 2 kunais brillantes para enfrentar las navajas que recientemente liberó Desasosiego para su contienda. Cerca, la rana le trató de propinar un corte de arriba abajo, que fue rápidamente interceptado a mitad. Luego, usó la otra, con el fin de asustarlo, pero Desasosiego ladeó rápido la navaja, ocasionado un choque que liberó una chispa. Aprovechando la brecha, él trató de apuñalarlo con la misma. Sin embargo, Greninja retrocedió 1 metro, y volvió al ataque, pero repentinamente escuchó un pitito muy cerca y, al ver su pectoral, ¡boom! Una explosión lo arrojó atrás, golpeándolo con el concreto. Friunderbar se había colocado de pie y trató de ir en contra de Desasosiego a puño limpio. Pero en eso, el asesino generó un dispositivo rectangular en su mano derecha, y lo apuntó contra Underbar. Y al presionar el botón, Free volvió a caer. ¡Gaaaa! Él comenzó a retorcerse en el piso, abrazando su cuerpo tan fuerte que parecía asfixiarlo, y su desgarrador grito se pronunció por todo el corazón del Xi. Desasosiego de reojo vio cómo los demás trataron de acercarse, pero él los sorprendió apuntando el aparato hacia todos. ¡Gaaaa! El mismo efecto repercutió en ellos. Todos estaban en el suelo, retorciéndose de dolor, gritando en agonía. Ni siquiera la enorme criatura monstruosa podía con los efectos. Todos estaban sufriendo un terrible dolor. Y el responsable los observó sin una pizca de emoción. Benk. ¿O no? Un disparo imprevisto destrozó el dispositivo. Ahora, acelerador. Desasosiego se puso alerta. Ahora que no tenía el dispositivo, no podría manejarlos. Los afectados pronto recuperarían su balance, los efectos del aparato desaparecerían, y solo dependería de sus habilidades. Repentinamente un enorme torbellino se concentró desde las alturas y fue disparado para aplastar brutalmente contra el concreto del suelo al asesino del Desasosiego. Un golpe crítico. Desasosiego estiró su brazo, y lo enganchó fuera del cráter, tratando de sacar todo su cuerpo en el proceso, pero era difícil. Ese ataque no se lo esperaba. Ocasionó un gran daño en todo el piso del corazón. Obviamente nadie podría sobrevivir ante una colisión como la que recibió. Bueno, Desasosiego no era nadie, así que era la excepción, pero entonces, ¿cómo es que sus atacantes siguen vivos? Al estar de pie y trataba de no sucumbir al dolor, observó cómo los demás estaban igual como los dejó. No pareciese que el prominente ataque los haya afectado. Y eso lo sabía porque Desasosiego tenía una excelente memoria. De pronto, algo cayó detrás. Al girarse, notó a un chico de camiseta rayas de cabello albino mirándolo con una sonrisa triunfante. Accelerator había entrado en escena. Y de un pisotón, levantó grandes piezas de concreto, apretando todo el cuerpo del individuo para inmovilizarlo. Lo único que se observó fue el ras de sus hombros, para arriba. El resto estaba encerrado por grandes trozos del suelo. En esta situación alguien estaría usando los esfuerzos que le quedaban para tratar de zafarse del aprisionamiento de su cuerpo. No obstante, Desasosiego no forzó su cuerpo, y en cambio, mantuvo la calma, dejando escapar un suspiro por los respiradores. Accelerator se acercó a la mitad de distancia de su prisionero y redujo su sonrisa de victoria por una labial, con un toque presumido. Lo tenemos. Fue así como el asesino del Desasosiego fue derrotado y, posteriormente aprisionado por sus jugadores. El plan fue un éxito.
El plan que armaron en conjunto tuvo en principio diferentes variantes, las cuales discutieron al momento que todos se reunieran. Usaron todo el tiempo a su disposición para ver formas y resultado para capturar a Desasosiego, no debían matarlo. Por tanto, Carmen ejecutó un plan con 5 fases para conseguir la captura del asesino, y consistía en disuasión, sorpresa, distracción, pesca, y derrota. En ese mismo orden. Fase 1. Disuasión. Este rol le pertenecía a Friunderbar, debido que fue citado a reunirse con él. Posteriormente, en la búsqueda de su encuentro, los demás lo seguirán cautelosamente, manteniendo la distancia lo suficiente para que incluso Free piense que nadie lo sigue. Una vez encontrados en el punto de reunión, esperarían pacientes, ocultos en diferentes lugares dentro de la zona. Por razón coherente, esta fase inicial prometía la oportunidad de una negociación con el enemigo para terminar con la locura orquestada en el XI. Si el asesino aceptaba el trato, esperaran que Free salga del punto de encuentro y descartarían todo lo demás. Pero si no, entrarán a la siguiente fase del plan. Fase 2. Sorpresa. El nombre lo dice todo. Como era un enemigo que poco conocían, no debían ni dejarlo pensar, por lo que cuando Free diese la señal, la invocación, los elegidos automáticamente se lanzarán al ataque. ¿Quiénes eran? Hitomi, Gen, Legoshi, Sape, Greninja, y el mismo Free junto a su monstruoso amigo. Fase 3. Distracción. Ahora, los mencionados de la fase 2, tendrían que librar un combate lo suficientemente reñido y peligro que cause tanto estrés en su mente que quiera usar el dispositivo peligroso, para frenarlos por completo. Por tanto, sugirió usar todo desde el inicio, sin contenciones. Para eso, debían continuar con la pelea insistentemente y mantenerse con vida, hasta que él saque su carta de triunfo. Es entonces que pasamos a la penúltima fase. Fase 4. Pesca. Cuando Desasosiego saque el dispositivo peligroso, habrá que destruirlo. Y quien tendrá esa labor será Hajime Nagumo. Debía colocarse en una buena posición a escondidas, con la ayuda de su rifle de asalto, haría añicos el dispositivo de un solo disparo. Por lo que tenía una sola oportunidad de hacer bien su labor. O de lo contrario, todos perderán. Si logran pasar esta fase, concluirá con la última mención. Fase 5. Derrota. Sin el control en manos, ya no había amenaza alguna más que su mera presencia. Por tanto, Accelerator sería quien dé punto final al asunto con un poderoso ataque que deje moribundo o casi muerto al propio Desasosiego, para posteriormente capturarlo. Es ahí donde Orihime entraría para restaurar sus heridas, y las heridas de sus compañeros. Pero esta alternativa era si el asesino estaba tan herido para que sea una emergencia atenderlo. Dentro del punto de reunión, se situaban nuestros malheridos protagonistas, quienes estaban siendo tratados por Orihime Inoue. Al cubrirlos con el escudo sagrado, las quemaduras fueron desapareciendo, así como el desgarre de sus prendas. Ha tratado de acelerar la curación para pasar al siguiente lesionado, cosa que funcionó. En estos instantes, Inoue trataba las quemaduras de Friunderbar luego de retirar a su bestial amigo. Y una vez más se maravilló por la extrañeza de las habilidades de estos jovencitos. Había tanto que deseaba saber. Y al verla a los ojos, le agradeció. A lo que ella contestó tranquila. Descuida, estarás bien. Ingresando por una abertura, apareció Hajime Nagumo recostando el cañón de su rifle en su hombro, mientras sostenía un transmisor portátil, obtenido en una tienda de electrodos, en su mano de carne y hueso. Al presionar un botón, el transmisor hizo un pitido y lo acercó para decir. Todo salió bien al final. Tenemos al sujeto. Ahora falta que suelte todo. Al terminar, una voz femenina salió del aparato luego de escucharse el mismo pitido. Son excelentes noticias. Nosotros todavía seguimos aquí, no hay nadie cerca, era la voz tenuemente distorsionada de Carmen. Ella y el resto de mocosos se quedaron en la librería. Llevarlos consigo representaba un riesgo para la operación. Carmen prefirió que, tanto ella como todas las personas sin habilidad superior, se quedaran escondidos ahí mismo. Y para evitar un encuentro desagradable con algún participante o alguien indeseable, Accelerator bloqueó las aberturas, dejando un pequeño contorno por el cual se podía ver un poco el exterior. Y les ayudaba a estar alertas, por si alguien se acercaba desde fuera. Pero antes de irse, les entregaron por la abertura un transmisor, por el cual podían comunicarse y saber el avance de la operación, el cual fue un éxito. Ahora es todo suyo. Buena suerte. Hajime presionó el botón, mencionando. Sí, nos encargamos.
Hajime terminó la comunicación, guardó el transmisor, mientras su mirada se concentraba en el capturado asesino del desasosiego. Ahí se encontraba Accelerator, cerca del individuo, y Nagumo se acercó, para aparecer a su costado. Ambos chicos miraron a Desasosiego con una mirada seria, mientras el asesino los miraba con ojos fríos dentro del casco. Se quedaron viéndose mutuamente por 10 segundos, pensando en una de las miles de preguntas que tenían para él. Hasta que Hajime rompió el silencio. No sé cómo exactamente llegue, pero eso ya no me importa. Lo que quiero saber es, ¿por qué? El asesino giró un poco la cabeza a su izquierda, y no argumentó ni una palabra. No te sirve hacerte el fuerte, te tenemos donde queríamos. Justo en nuestras manos, así que, habla. Aún así, el asesino no respondió la pregunta. Esto le hizo escupir por molestia. Accelerator tenía tanto que preguntar, pero debía poner a la cabeza el asunto principal. Por tanto, avanzó un paso, y habló diciendo. Tienes en tu poder algo que queremos. Algo que solo tú posees. La llave de nuestra liberación. Desasosiego reaccionó rápido al verlo. Y parece que estoy en lo correcto. Desasosiego bajó un poco la cabeza, en reflexión. Accelerator alza su mano para estrecharla hacia él, y menciona. Entrégala. O de lo contrario, y al levantar la otra a la altura de su hombro, chisporroteó electricidad en su palma como una clara amenaza. Te rostizaré, hasta que desees estar muerto. El asesino no sucumbió ante la amenaza de Accelerator. Tranquilamente desvió la mirada en un punto medio, donde no prestó atención a los hombres que lo tenían bajo su mano. En cambio, observaba a cierta chica de vestido blanco, que con sus maravillosos poderes, curaba las heridas de los demás. Orihime no se percataba de la mirada del asesino. Estaba más atenta a las lesiones de sus compañeros. Oye, ¿me estás escuchando? Respondió Accelerator, con un rostro serio. Cuando Orihime terminó con el último, levantó la mirada, y en ese instante, Desasosiego desvió la suya. Por un segundo ella creyó que la estaban observando, pero no se equivocaba. Vamos. Habla ya. Estás perdido. No tienes elección. Mientras los interrogadores trataban de hacerlo hablar, los demás, ya curados y restablecidos, se empezaron a acercar. ¿Y Tommy, quien se acercaba a la escena, preguntó? ¿Y? ¿Le sacaron algo o qué? Hajime la miró con un rostro fastidiado, diciendo. Eso tratamos. Y Tommy ya estaba cerca del unísono, y le extrañó la respuesta de su compañero. ¿Tanto les cuentas hacerlo hablar? Bien. Yo haré que hable por las malas. Mostrando una sonrisa maquiavélica, estampó su pie contra los escombros. Oye idiota, ya dinos lo que sabes o seguiré pateándote hasta que sueltes todo. Y luego estampó su pie más de 4 veces contra el concreto. Aún así, Desasosiego solo se agitaba por el movimiento, pero no dejó escapar ni siquiera un gemido. Con qué muy rudo, probando un nuevo método, soltó las garras. Veamos si con esto hago que reacciones. Y justo Orihime apareció para detenerla. Eso es demasiado excesivo. Y la sostuvo de su extremidad alzada antes que cometa una locura. Y Hajime la aparató alterado con su mano libre. ¿Qué haces? No nos sirve muerto. Pero debemos hacerlo hablar, o todo lo que hicimos también será por nada. Olvídelo, chicos. Creo que ni siquiera haciendo lo que ella quiere hacer hará que las cosas cambien. Mencionó Henryoko, seriamente. Eso los confundió. Accelerator lo miró con el ceño fruncido. Explícate. El cazador se acercó un paso, y dijo. Su calor no refleja miedo, ni angustia, ni dolor, ni una pizca odio o resentimiento, de nada, esto lo confundió. Es como si su mente estuviera en calma. En calma. Eso creo, no lo sé. Es la primera vez que me encuentro con una persona que tenga este calor. Free tenía una duda en su rostro. No estoy entendiendo. Y Legoshi y Sapei le dieron la razón, pero no era momento de explicaciones. ¿Estás diciendo que no hablará si lo torturemos? El cazador miró al Esper, contestando. Estoy diciendo que, aun si lo hacemos, permanecerá igual. No sé cómo describirlo. Solo he visto esta similitud en una persona, no creí volver a verlo. De pronto Hitomi se acercó un tanto enojada y sostuvo al hombrecito de los costados de sus hombros. Entonces no sacaremos nada de nada. Tampoco es eso. Solo digo que permanecerá igual. Quizás la violencia no lo haga reaccionar. Quizás si somos más flexibles, puede que reaccione como queremos. Accelerator no le convencía. Pero eso no tiene sentido. Ya les dije que no sé cómo describirlo.
Y no sé si va a funcionar. Pero lo que sí sé es que a estos ojos no los puedes engañar. Y Tommy soltó los hombros y miró con molestia al asesino. ¡Qué estúpido! ¿Dices que seamos flexibles con la persona que dirige esta mierda? Es lo que es, mujer demonio. Debemos intentarlo. Ay, pero ¿quién sería tan estúpido para actuar positivo frente a este hijo de puta? Solo tomemos la maldita llave y dejémoslo muerto por ahí. En eso, Accelerator la miró desinteresado. No sabemos qué forma tiene. Tampoco si habla de una llave literal. Puede que sea una tarjeta, un código, o incluso sus propias huellas o hasta su maldito ojo. Para eso es el interrogatorio. Pero si él está en lo correcto, aunque sea un verdadero fastidio, debemos elegir a uno de nosotros con esa flexibilidad, y debe ser natural, obvio, nosotros estamos fuera. Hajime agregó con un toque de razón. Sí, bueno, no soy específicamente tolerante en estos casos, luego miró de reojo a Hitomi. Y tú tienes pésimo carácter. Hitomi escupió a un lado volteando sus ojos y con los brazos cruzados. Yo también. Soy malo haciendo esto. Mencionó Henryoko retrocediendo. Quizás algunos de ellos quieran intentarlo. Refiriéndose a los miembros restantes. Pero algunos no tenían miradas convencidas. Y su expresión se borraba con una extraña inquietud que temblaba su cuerpo como gelatina al observar al asesino del desasosiego. Yo prefiero pasar. Ya escuché suficiente de ese sujeto. Luego desvió la mirada. Yo tengo tantas cosas que decirle, pero ninguna se acomoda con lo que piden. Mencionó Sape con una mezcla de seriedad y amargura. Era natural sentirse así. Después de todo, ser flexible con la persona relacionada a estos juegos perturbadores, que costaron la vida de no sé cuántos jóvenes, era algo indignante, algo que no podía verse natural. En eso, Legoshi levantó tímidamente la mano, consiguiendo prontamente las miradas de todos. Yo creo que debe de ser ella. Legoshi miró hacia un lado, y su hocico apuntó a una desconcertada Orihime Inoue. Y ese desconcierto se propagó en los demás. ¿Inoue? ¿Por qué? Mencionó a Hime extrañado. Legoshi retiró su mano y lo colocó en su nuca agachando un poco la cabeza mientras trataba de mirar hacia otro lado. Bueno, Oro, al momento que ella trataba mis heridas, me sentí observado, vigilado. Y se trataba de él, fue entonces que los chicos demostraron un poco de interés, continuaron escuchando. No podía verlo con ese casco, pero estoy seguro que él me observaba, me miraba, y no entendía por qué, hasta que se trasladó a tratar a otro, esto se podía interesante. Entonces comprendí que no me veía a mí exactamente, sino el milagroso tratamiento que aplicaba. Y no dejaba de observarla, puede que se vea interesado en ella, por eso, digo que, debe ser ella quien hable con él. En otra ubicación del XI, una jovencita melancolía su paseo al subir 3 pisos arriba, solo para observar sentada al borde de una gran caída el cielo oscuro tornado de estrellas. En Estados Unidos había algunas regiones por las que se notaban estrellas titilantes en ese vasto océano de oscuridad. Sin embargo, Diana tuvo pocas oportunidades para maravillarse por un cielo repleto de estrellas. Aparentemente invirtió su tiempo reemplazando el gozar de un hermoso cielo estrellado por tareas cotidianas que realizaba cada día de la semana, agregando su tiempo para la espada. Por suerte, hoy decidió visualizar lo que antes resultaba una pérdida de tiempo. Terrible error de adolescente. Solo observaba este conjunto de estrellas en fotos de portadas de revistas o en los canales de astronomía, o también en los fondos de pantalla del monitor de su computadora, que casualmente, después de 4 imágenes, había una similar a la agrupación que observaba. Era maravilloso. He de admitir que es una vista preciosa. Ver este hermoso cielo estrellado la sacó por un momento de su molestia que rondaba su cabeza. Salió de la tienda con un pésimo humor por no conseguir lo que quería. Hacer que la pony humana deje de llorar. Por ser de familia pudiente nunca se le había negado nada. Todo lo que quería, lo conseguía en un ratito. No pasaba ni 5 minutos al momento de pedir lo que sea, lo que se le antoje. Por mucho menos si había algo que quiera realizar, como por ejemplo, matricularse en el mejor club de esgrima, ubicado en Madrid, España. Su afición por la espada sería por la influencia de la televisión. Observaba cómo chicas con clase obtenían reconocimiento por un deporte así. No sabía que detrás de ese reconocimiento se cosechaba un enorme esfuerzo y sacrificio. Algo que afrontó en sus clases iniciales. Lo que pronto la desanimaría y quisiese dejarlo. No obstante, si tomaba ese camino, dejaría el apellido de su familia mal visto por la alta sociedad, lo que conduciría a una reacción en cadena de críticas y polémica.
Fue así que, a pesar de lo arduo del entrenamiento, se apegó a la idea de ser, por lo menos, una de las mejores. Así dejaría en apellido de su familia en una buena posición, y se retiraría para nunca regresar. Sin embargo, ya llevaba tiempo con el esgrima en la sangre, y me parece que todavía está lejos de renunciar al mundo que ingresó. Pero regresando al tema. El hecho de no conseguir que se callara la ponía de mal humor, y es así que prefirió aislarse de todo para evitar más molestias hacia su persona. Pero estaba considerando ponerse cómoda en el piso y observar las estrellas mientras sus párpados se cerraban lentamente. Pero prefiero mil veces una cama ancha, cómoda, y grande. Y para ello, debía buscar sus necesidades por todo el pasillo. Una idea que trataba de convencerla. Diana escuchó algo. Algo que la interrumpió. Algo que la obligó a mirar sus espaldas. Pero no había nadie. Solo un largo pasillo vacío sin nada peculiar. Fue entonces que se levantó con cuidado del borde. Y se acercó tímidamente diciendo, hola. Cada 5 pasos precautorios y delanteros. Luego de 15 pasos, había llegado a una encrucijada de un camino a la izquierda y derecha. Al asomar la cabeza, miró hacia el pasillo izquierdo, y no hubo nada que preocuparse. Y cuando quiso observar el pasillo derecho, alguien la sostuvo de su cintura, y la jaló hacia el interior del pasillo. En el corazón del Xi, Orihime Inoue fue seleccionada para interrogar a Desasosiego. Aunque la elección fue algo difícil de manejar, debido a que ciertos individuos no conocían las habilidades oculares de Gen Ryoko. Parecía una completa locura dejar que una niña se enfrente ante un depredador. Sin embargo, había que recordar una cosa. El asesino del desasosiego permanecía inmóvil rodeado por gruesos escombros de cemento. Sin mencionar que Inoue contaba con la ayuda y protección de seres poderosos, como lo eran la acceleratoria Jimena 1. La seguridad estaba garantizada. Además, este inusual par se quedaría un poco alejado pero no tan apartado de Orihime, por precaución. Mientras el resto estaría atento ante algún movimiento sospechoso. Ella sabía de las habilidades del cazador. Sus ojos podían ver lo que los demás no podían ver. Curiosamente ese detalle se familiarizaba con sus extraordinarios poderes. El hecho de poder negar todo lo malo de un objeto y regresarlo a su forma habitual. Bueno. Orihime no era una chica ruda como Hitomi o alguien serio como Hajime. Era una chica amable, divertida, y sincera. Por lo que solo debía hacer una cosa en esta ocasión. Ser la misma de siempre. Ahora estaba cerca de Desasosiego, mirándolo con un toque de melancolía en sus ojos por lo que él tuvo que pasar. La perspectiva era diferente de lejos. Y verlo de cerca, no podía imaginar lo incómodo que debía sentirse. El dolor por el que estaba pasando. Fue así que movió un poco la cabeza para ver otro ángulo, y curiosamente el casco del asesino se movía con ella. Al descubrir este hecho, retrajo su cabeza y lo miró de frente, y al instante él copió su acción. Probando algo, movió su cabeza a la derecha hasta que su oreja tocase su hombro, cosa que fue imitado por el asesino. Al fondo, todos observaban este acontecimiento. Sin duda Legoshi no se equivocaba. Él estaba interesado en ella. Entonces había una posibilidad que reaccione a las preguntas de Orihime, ¿verdad? Orihime también pensó lo que cruzó en la cabeza de sus compañeros, el interés en ella. Así que, dobló las rodillas, se acomodó en el suelo arrodillándose tranquilamente, y levantó la mirada y observar el casco del asesino. Y en ese entonces, Inoue mencionó tranquilamente. Hola, mucho gusto en conocerte, incluso le ofreció una reverencia. Me llamo Inoue Orihime, estudio en la secundaria Karakura, en Japón, bueno, estudiaba, por razones que desconozco, terminé llegando aquí, jejejejeje, antes era cautiva por personas muy poderosas que trataron de aprovecharse de mi poder. Lo último que sabía era que mis amigos habían llegado a ese lugar para rescatarme, ahora no sé cómo explicarles lo que sucede ahora. Gente que dice conocerme, gente que me hace preguntas incómodas, y gente con habilidades súper increíbles, estoy segura que Ichigo no me lo creerá, su párrafo brotó algunas gotas en sus compañeros. Aún así, me gustaría poder verlos, decirles, que me encuentro a salvo, y ya no en ese lugar. Y decirles, que hice nuevos amigos. Personas con graciosas actitudes, e increíbles poderes, me gustaría, poder contarles todo lo que estoy viviendo, y lo mucho que me estoy divirtiendo. Pero sé que si les digo lo que pasa en verdad, ellos tratarán de llegar aquí, sé lo tercos que pueden ser, después de todo, son mis amigos también, imaginar la serie de momentos que vivió con sus amigos, agregó una linda sonrisa en su rostro. Si puede, cree que pueda buscarlos y enviarles un mensaje mi parte.
¿Decirles que me encuentro bien? Pero el asesino no hizo más que mantener el silencio en la habitación. Orihime formuló una mirada resignada disipando su sonrisa. Al menos, podría decirme su nombre. La muerte se define por lo que es. Todos escucharon con los ojos abiertos, sorprendidos por las primeras palabras frente a Orihime, y los demás. Y yo me defino por lo que soy. Tank. Un objeto del tamaño de una bola de billar tal parece que cayó al suelo desde las alturas, parece que alguien lo arrojó sin profus. De pronto una nube densa de pigmentos fríos se expandió al momento que esa bola explotase, inundando toda la superficie. Accelerator rápidamente repelió ese gas de sus fosas nasales, e instintivamente colocó su antebrazo para taparse la boca y nariz. De pronto, al segundo después escuchó expectoraciones, que venían de múltiples direcciones al azar. Esa tos provenían de ellos, sus compañeros. Pero aquella nube pigmentada era tan densa que apenas si podía ver sus piernas. Así que intentó repelerla por completo, pero algo ocurrió. No pudo conseguirlo. Su reflexión abría un espacio de 1 metro, pero no conseguía deshacerse por completo de la nube de gas. Fue entonces que las expectoraciones se cortaron, y al segundo se escuchó un estrepitón que alarmó al Esper. Escuchó una tos que provenían a sus espaldas. Sin perder tiempo, se acercó con la mano estirada a la altura de su hombro, ¡pamp! Y un cuerpo cayó al piso. Al agacharse, sin descuidar su nariz y boca, descubrió que se trataba de Hajime Nagumo. ¿Qué? ¿Qué? Espera, algo no está bien. Por razones que desentendía, sus párpados comenzaron a sentirse más pesados, su vista se convertía en una distorsión de lagunas, y su brazo, sus brazos, no, ahora también sus piernas, las extremidades, pero si estaban ahí. ¿Cómo era posible que no las sintiese? A este paso, se caería, como lo que le pasó a Hajime, o a los demás. Pero no entendía, se supone que repelió eso de su organismo, ¿por qué le afectaba? Accelerator trataba de mantenerse de pie, pero el piso parecía moverse como el océano. Pronto perdería el equilibrio. Accelerator hacía hasta lo imposible por resistir la droga, pero era muy complicado. No luches. Si quieres resistirlo, se propagará por tu sistema nervioso, y pronto, terminarás igual que tus amigos, pero si haces lo contrario, se volverá más rápido, y más prolongado. Y no hay forma que te liberes. Tampoco existe un remedio para contrarrestarlo. Ni siquiera una máscara de gas es rival, basta un pequeño contacto, para sentenciarte. Es así como lo diseñé. Esa voz. No. No era del asesino, era alguien más. Hay alguien más en este lugar. Pero no lo veía. Pero lo escuchó cerca. Así que debe de estar ahí. Accelerator se lanzó en una dirección donde creyó ver una silueta, de pronto fue impactado a su derecha por una bola que al instante explotó en una nube de pigmentos celestinos, ocasionando que Accelerator cayese en el piso. De inmediato sintió cómo su cuerpo se paralizaba sin razón aparente. Lo que lo dejó marcado con diferentes venas celestinas que se revelaban por todo su cuerpo, aunque nadie pudo notarlo. Al no poder mover ni un músculo, él se mantuvo de perfil tirado en el piso, observando lo que se presumía, dos figuras humanas, brillaban dos símbolos en medio de toda la neblina pigmentada. Y luego, pudo ver a una tercera figura levantarse, y por su símbolo, en su pecho, entendió que, él, ha sido, Libee,